Definitivamente, no solamente los jóvenes, sino familias que ya tienen uno o dos hijos, en general familia del segmento medio que hoy no puede acceder a la vivienda propia por falta de crédito, ¿verdad? Y la clave está ahí en que se pueda generar las condiciones para que el sistema financiero pueda generar un crédito masivo para las personas que son empleados, cuentapropistas, funcionarios, que tienen un ingreso entre 2 y 3 salarios o 4 salarios mínimos como ingreso familiar. ¿Y qué se necesita para eso? Lo que se necesita para eso es generar un fondo de garantía para que los bancos tengan la suficiente certeza como para poder otorgar estos créditos, ¿verdad? Porque el tema es que si yo doy un crédito de 30 años de plazo a una persona que tiene un empleo, ¿qué pasa mañana cuando pierde el empleo? Entonces, en todos los países de la región esto ya fue resuelto y se resuelve con un fondo de garantía. Como esta familia normalmente no tiene otro bien, porque en general es su primera vivienda, no tiene forma de garantizar ese préstamo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer concretamente es generar un fondo de garantía de esos préstamos, que es una cifra equivalente apenas al 20% del crédito total, ¿verdad? Esto es un sistema que se usa en todo el mundo, que ya se usa en todos los países de la región. Somos el último país que no tenemos todavía esta figura. Por eso es que la gente no puede acceder al crédito. O sea, se va, tiene un ingreso de 3, 4 salarios mínimos familiar, ¿verdad? El ingreso de papá, mamá más hijo, que estén entre 2 y 4 salarios mínimos, que serían entre 4 millones y 8 millones de guaraníes por mes. Y con eso es suficiente para que pueda acceder al crédito, pero si se va al banco y no tiene forma de garantizar, no va a ser sujeto a ese crédito. Entonces, el fondo de garantía es una condición fundamental. ¿Y cómo es la ecuación? Hoy esa familia que tiene 2 a 4 salarios mínimo como ingreso familiar está pagando un alquiler lejos de Asunción generalmente, si tratamos el caso de Asunción. Y además tiene una calidad de vida pésima, ¿verdad? Porque tiene que viajar 1 o 2 horas de ida y de vuelta. Él está pagando hoy, digamos, una persona que tiene una familia que tiene un ingreso familiar de 5 millones de guaraníes, está pagando 2 millones de guaraníes de alquiler, ¿verdad? Entonces la clave está en que esos 2 millones de guaraníes de alquiler sea igual, que la cuota de su crédito sea igual a esos 2 millones de guaraníes. Esa es la ecuación que tenemos que cumplir y es perfectamente factible, porque él puede comprar un bien de 250 millones de guaraníes, ¿verdad? Una vivienda de 200, un departamento de 250 millones de guaraníes, digamos, tomando como ejemplo esa línea intermedia. A medida que mejora el ingreso familiar, mejora también su posibilidad de acceder al crédito. Digamos, una familia que hoy está pagando un alquiler de 2.800.000 guaraníes puede acceder a 30 años a una vivienda de 305, a una vivienda o a un departamento de 350 millones de guaraníes, que ya es una suma importante, y con eso puede comprarse perfectamente un departamento, y para eso necesita un ingreso familiar de 7 millones de guaraníes, o sea, para el sueldo de papá, más el sueldo de mamá, más el sueldo de un hijo que llega a 7 millones, puede acceder a un crédito de 350 millones, cuya cuota va a ser de 2.800.000. Pero esa familia hoy va al banco y no es sujeto de crédito porque no tiene garantía. Entonces, repito, lo que hay que hacer es el sector público, es generar un fondo de garantía igual a los ahorros que tenemos en los bancos. Los ahorros que tenemos en los bancos tienen una garantía. Después de la crisis financiera, que todo el mundo perdió todo su dinero, el sistema financiero público creó un fondo de garantía con lo cual está cubierto parte de nuestros ahorros. Lo mismo es, esta figura es lo que se usa en todos los países y en todos los países de la región. Repito, somos el último país que no tenemos, y es fundamental esta medida para que esto se pueda
viabilizar, ¿verdad? Y pongo números nomás, ¿verdad? Todo el crédito hipotecario del Paraguay hoy apenas es el 1,2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, o sea, nada, ¿verdad? Prácticamente es testimonial. Para comparar, en los países de la región el crédito hipotecario está en un promedio del 20% del Producto Interno Bruto, o sea, tenemos mucho que hacer acá y el resultado está a la vista. Por la falta de solución habitacional, hoy la gente tiene que andar en ómnibus o en auto 1 hora y media, 2 horas hasta llegar a su lugar de trabajo, cuando podía perfectamente vivir cerca del lugar del trabajo, cerca de donde estudian sus hijos, cerca de donde está la familia, ¿verdad? Si hubiera acceso a crédito. Entonces, ese es el desafío. Y el segundo punto que yo sugeriría, es que el banco de fomento sea el banco insignia, sea el banco que promueva, que abra este mercado. ¿Por qué? Porque el banco de fomento, su nombre lo dice, es un banco de fomento, no es un banco comercial, no tiene fines de lucro. Entonces las tasas pueden ser 2 puntos, por lo menos 2 puntos menor a la tasa de mercado, para poder facilitar aún más a la gente el acceso al crédito, ¿verdad? Eso es, y después seguramente se van a sumar los bancos privados. De vuelta, esta misma figura es la que se usó en todos los países para empezar a abrir el mercado en este tema, en este tipo de crédito. En Uruguay es el banco hipotecario, en Perú el banco de la vivienda, en Chile también. Y acá el banco de fomento tiene que asumir ese rol. Hoy el banco de fomento es un banco comercial más que se dedica al mercado de consumo, vendiendo tarjetas o pagando salario, y ese no es su rol. Su rol debe ser el fomento. Y en este tema del crédito inmobiliario tiene un rol clave para poder reducir las tasas. Hoy las tasas están en 9, 8, 9,5. Si el banco de fomento es el que desarrolla este crédito, pues la tasa puede bajar a 7,5 o a 7, porque no tiene fines de lucro, ¿verdad? Entonces son dos medidas muy concretas que el sector público debe realizar para que esto sea efectivo, para que la gente pueda acceder al crédito y detrás del crédito, obviamente, acceder a una vivienda propia. Y en consecuencia, ¿qué se gana con esto? Primero, la posibilidad de que la gente tenga una vivienda propia, que es la condición fundamental. Creo que es el mejor logro que alguien puede tener en su vida, es tener una vivienda propia, tiene una reserva, tiene un ahorro. Por otro lado, significa mejorar la calidad de vida de esta familia. Por otro lado, significa generar empleo. En un momento que el país necesita generar empleo, nada genera tanto empleo como la vivienda. En todos los países del mundo, cuando se necesitó reactivar la economía, siempre se apela al desarrollo de la vivienda como herramienta para generar empleo rápido y masivo, ¿verdad? Y por otro lado también las ciudades, las viviendas hacen a las ciudades y las ciudades hacen al territorio. Esta dispersión irregular, no planificada del desarrollo urbano de nuestras ciudades genera un verdadero caos y un verdadero problema en el acceso a los servicios públicos de calidad. Entonces Asunción, por ejemplo, es una ciudad que en los últimos 20 años se despobló, porque no ha habido programas de vivienda o en este caso de acceso al crédito que le permita a la familia quedar en el barrio donde está su papá, su mamá, sus abuelos, ¿verdad? El chico que se casa ya no vive en el barrio de los padres, terminan teniendo que emigrar por falta de una solución de vivienda al alcance de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, son muchas las soluciones que se resuelven, son muchas los aspectos en donde impacta positivamente esto, y creo que amerita una decisión y una voluntad política para que el sector público se genere las condiciones. Ya hay una ley que hace 3 años se elaboró una ley que se llama la ley, tiene como número la ley 5638, que establece el marco jurídico para incentivar el acceso al crédito y a la vivienda propia al segmento medio, a la población de ingresos medios y medios bajos, ¿verdad? Pero infelizmente hasta acá no se reglamentó. Y para reglamentar esa ley hace falta entonces generar este fondo de garantía, que no es un número alto, digamos. Si yo quiero generar
una línea de 500 millones de dólares, que puede significar 10.000 unidades de vivienda de 50.000 dólares, imagínense ustedes de lo que significa en generación de empleo y en solución familiar. Y para eso se necesita solamente 20 millones de dólares de fondo de garantía. Un fondo que después vuelve a la caja, porque este es un círculo virtuoso, no es una inversión pública, una inversión que genera su propio retorno, porque la gente paga su cuota y esa cuota sirve para darle crédito a otro y así sucesivamente. Es realmente un círculo virtuoso que tenemos que mover y tenemos que hacer que funcione en este momento ya en nuestro país, porque la gente necesita de la vivienda. Cada vez es más problemático el tema de la ciudad, de la congestión, la calidad de vida, la calidad de los servicios. Y por otro lado, necesitamos empleo más que nunca.